Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Jerónimo de Francesco, soy el director del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro. Hoy tenemos una nueva reunión del instituto. Antes de dar paso a la presentación del disertante, agradezco como cotidianamente hacemos al Colegio de Abogados, en particular al área académica por haber coayudado en todo lo que tiene que ver con la difusión, la preparación y demás de lo que es la reunión, que siempre están al pie del cañón con todo lo que tiene que ver con las organizaciones de estas charlas mensuales. Bueno, esta es la segunda charla. Hoy me va a acompañar a quien ya podemos llegar a denominar un amigo de la casa. Varias veces vino en este nuevo ciclo de videoconferencias. También lo hizo con anterioridad cuando la disertación era presencial. Es el doctor Daniel Trufat. Va a hablar sobre modos conclusivos y créditos pendientes. El doctor Trufat es abogado UBA, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor universitario ad honorem de la Universidad de San Pablo de Tucumán, autor de diversos libros y trabajos sobre las especialidades de concursal y societaria, socio fundador y expresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y titular de concurso en la Universidad de Ditela. Yo le voy a pasar la palabra a la doctora Sandra Di Mécola, que es una de las coordinadoras académicas, conjuntamente con el doctor Christian Ubalton, que nos están acompañando del instituto, para que explique un poquito cómo se va a desarrollar el tema de la moderación vinculado a lo que son las preguntas y respuestas, y luego se le dará paso al disertante para que exponga el tema del día. Bueno, desde ya muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias una vez más al disertante, al doctor Daniel Trufat. Gracias a cada uno de ustedes por haberse unido. Les cuento cómo es la modalidad. En primer lugar, nuestro expositor expondrá y a lo largo de la disertación ustedes pueden usar el chat exclusivamente para hacer preguntas. Y bueno, con generosidad seguramente el expositor al final de su disertación va a responder a cada uno de ustedes. Los animo a que las hagan, yo voy a ir tomando nota y ya mismo le paso la palabra al doctor Trufat para que comience en esta jornada. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Obviamente vaya mi agradecimiento al Colegio de Abogados de San Isidro. Es conmovedor ver a un ícono del derecho sanisidrense como Carlos Rivera, Rivera el Bueno, como diría el doctor Lorente, presente en esta sala. Es muy importante, es lo subjetivo para mí, que la coordinación de este tema la tenga la doctora Di Mécola. Sandra y yo éramos compañeros hace bastante tiempo en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Ella está igual, a mí me pasó un tren por encima, pero ese es un detalle meramente anecdótico. Desde ya no le doy las gracias a Jerónimo de Francesco, que como todos nosotros está obligado al deber de prevención del daño y ha decidido no cumplir esa manda del Código Civil y Comercial y me invitó a mí a hablar. Es un problema de él y de su conciencia. Es un gran desafío tener que dar esta charla. Veo gente muy querida, de mucho nivel, muy federal esto, porque tenemos por ahí un entrerriano como Sergio, no sé dónde me fuiste, Sergio, pero andabas por ahí. Tenemos un cordobés destacado, el contador más ácido de Córdoba, más que Fujimi todavía, jurista, más que Fujimi, Javi, juristas de vuelo y queridos amigos como el doctor Lorente, la doctora Turniaski. No sé, hay tanta gente, tengo miedo de no saludarlo. Fabi Pérez, Flor Corrado, dos de las mejores síndicos de la actualidad. Y hablando de íconos, bueno, la doctora Martín, otra gran síndico. Y hablando de íconos, tengo el compromiso, la impronta personal de ver entre el público al doctor Manfredi, que les puedo asegurar que cuando yo era joven, por lo menos, era de lejos, pero por robo,
cuando yo era secretario, el mejor síndico de la justicia comercial. No se haga el modesto, Juan, la verdad es la verdad. Ahora vamos al tema. El tema no está bien definido en el título y es culpa mía, no de Jerónimo, porque cuando uno piensa en conclusión o en cesación, pareciera que solamente nos vamos a los supuestos de conclusión, ya sea del íntegro estatus falencial o del proceso falencial que está en los modos conclusivos de la quiebra. Y en realidad, bajo este título, yo quise mencionar todas las veces que se sale del sistema concursal o todas las veces que se cambia en el sistema concursal hacia una forma más gravosa o menos gravosa, dado que nuestra ley admite hacer ambas cosas. Y el decir créditos pendientes solamente parece remitirnos al caso muy discutible de los omisos, de los que nunca se presentaron. Y en realidad a mí me gusta hablar no solo de los créditos, sino de los efectos. Hay casos donde es ostensible que el crédito queda intacto o casi intacto por el acto procesal de concluir o salir de un estado concursal. Y lo importante por ahí son otros efectos previstos en la ley. Es decir, hay muchos supuestos donde en el estatus que está se sale. El ejemplo paradigmático es el artículo 6, dice que dentro de los 30 días de la fecha de presentación hay que acompañar la constancia de la ratificación por la reunión de socios o la asamblea, el órgano de gobierno que corresponde. No acreditado esto, se produce la cesación del procedimiento con los efectos del desistimiento de la petición. Es decir, va a caer en el artículo 30, en la sanción del 30, que tiene adosada la sanción del 31.2. Ya voy a ir sobre eso. Y otro tanto ocurre cuando uno no cumple con los incisos 4, 5 y 8 del artículo 14. Esto es cuando no publica los edictos, cuando no paga lo que hay que pagar para los tan útiles gastos de correspondencia, o cuando no acompaña los libros. Todas estas son formas realmente muy locas, si uno lo piensa bien, de salir del estatus concursal. La sanción debería ser otra. ¿Cómo es que te saliste de...? Es casi un arma en manos de malos litigantes. Me concurso, uso el concurso para presionar a 2 o 3 bancos que están medio intratables, los asusto, confío en que el juez va a tardar bastante tiempo en abrirme el concurso y después, al calor de esa ventaja negocial, desisto. Total, no tengo miedo de la posibilidad de volver a concursarme porque no tengo pedidos de quiebra pendientes. ¿Por qué? Porque la sanción que prevé la ley en estos casos, el 30 y el 31, te tienen por desistido y en el 31, rechazada, desistida, no ratificada la petición de concurso preventivo, las que se presenten dentro del año posterior no deben ser admitidas si existieran pedidos de quiebra pendientes. Todos sabemos que al menos en la capital federal y de la mano de un plenario, la posibilidad de no poder concursarse por haber pedidos de quiebra pendientes solamente rige respecto de los pedidos de quiebra ya existentes al momento del primer concurso. Con lo cual, si no hubiera pedidos de quiebra existentes antes del primer concurso, aquí que te podrías volver a concursar libremente. Y usar eso que trató de evitar allá por la década del 50 la jurisprudencia plenaria de la Cámara Comercial cuando inventó pretorianamente esta norma. En la 11.719, los malos deudores se concursaban, llegaban a la junta donde se terminaban la integración del pasivo, dado que esto se hacía en un solo acto, que era una especie de junta, después decía quiénes eran los acreedores, y en esa ocasión, hasta esa ocasión se podía desistir. Los deudores llegaban ahí y desistían, salvo que tuvieran una conformación de pasivo absolutamente razonable, desistían. Al día siguiente se volvían a concursar. Y se pasaban años en este concurso preparatorio hasta que la Cámara se hartó y fijó como doctrina que si tenías pedidos de quiebra pendientes no podías hacer durante un año.
dudosa la constitucionalidad de la decisión del Tribunal de Alzada, porque la verdad todo lo que no está prohibido está permitido. Era bastante más prolijito pedir una reforma en la ley, pero bueno, con eso fue lo que decidieron hacer y eso fue lo que hicieron. Este actual esquema legal permite toda esa serie de jugadas o maniobras que ciertamente no lucen. Muy distinto es el desistimiento voluntario. El desistimiento voluntario es un gran avance de la 24.522. Tal vez no lo apreciamos porque la ley ya tiene más de un cuarto de siglo, pero la circunstancia es que antes del periodo de negociación, de buena fe, obteniendo mayorías calificadas, el deudor pueda recomponer su pasivo. ¿Por quién hace esto? El que llegó a algún arreglo con sus acreedores por afuera, no necesita seguir adelante, no necesita fatigar a la justicia, no necesita hacer que el deudor incurra en gastos ociosos por mayores honorarios o situaciones similares, y con la conformidad calificada del 75% del capital quirografario computaron, vieron según distintos supuestos, si es cuando solo el capital denunciado, cuando hay activo, cuando hay pasivo insinuado, cuando hay pasivo verificado, pero siempre el 75% se sale. Esta, en cambio, es una fórmula que permite cambiar de estatus, se sale del concurso para volver a ser un sujeto in bonis, y llamativamente estamos frente a un supuesto que, si ustedes quieren, es algo así como un avenimiento concursal, pero por mayoría, no por unanimidad. En vez de avenir para salir del estatus de quebrado, acordamos con los acreedores una forma práctica, rápida, bueno, práctica no sé porque el 75% es alto, pero una forma que tiene la practicidad de no hacernos proseguir con el juicio y que es de interés de todos los afectados por el concursamiento. Obviamente, la fórmula básica de cambio de estatus en la ley concursal, la más famosa y conocida, que es pasar de una situación concursal limitada, restringida, o como les guste llamar, del desapoderamiento acotado, que no tiene nada de desapoderamiento acotado, porque el deudor concursado no está desapoderado, está bajo vigilancia y necesita pedir autorización, pero desapoderado no está. Pero bueno, ese estatus concursal atenuado, a pasar a otro en serio, anabolizado y definitivo, como es la quiebra y la liquidación, el modelo paradigmático obviamente es el artículo 46, que es la no obtención de la conformidad. No obtenida las conformidades, lo que te brinda el destino ser declarado en quiebra, salvo que proceda el artículo 48 en nuestra ley, que la verdad que es también una norma interesante y digna de toda una exposición. No la voy a mencionar acá, no la voy a desarrollar acá, solo la menciono. La verdad, el 48 es digna de una exposición sobre institutos interesantes destinados a salvar a la empresa más allá del empresario, así como el 48 bis es un asco digno de repugnancia, ganas de vomitar y indignación, que también merecería una charla para saber cómo nunca jamás hay que volver a legislar en la República Argentina. Lo peor del 48 bis, que realmente de lejos me parece el peor dispositivo legal que tiene la regulación privada en nuestro país, es que nadie se hace cargo. Si ustedes saben quién es el autor del 48 bis, me avisan. Yo estuve en la reunión de profesores en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, donde le preguntamos a los diputados quién proyectó esta porquería que no debe votarse, y todo el mundo decía no sé, pero el orden de arriba es que la votemos. Desgraciadamente, así es como se escribe la historia. Otras formas de cambiar del lugar en el que estamos, obviamente, es que proceda que se haga lugar a una de las impugnaciones previstas en el artículo 51. Esto genera la quiebra. Ahora, hay un detalle interesante. La apelación contra la quiebra se concede exclusivamente con el efecto devolutivo, es decir, se avanza con la quiebra. La práctica demuestra que no se avanza gran cosa. Se clausura, se hace un inventario provisorio, pero no hay verdadero mecanismo de liquidación
interín no queda firme la sentencia de quiebra, salvo que estemos hablando de bienes que sean eventualmente susceptibles de deteriorarse por el paso del tiempo, supuesto en el cual, bueno, tiene más remedio que liquidarlos de todas maneras. La sindicatura debe proponer con énfasis eso. Obviamente, así como el acogimiento de la impugnación irroga la homologación, el decidir que la propuesta es abusiva o en fraude a la ley, si el juez no te concede la tercera vía o no procede el artículo 48, también genera la necesidad de que el deudor quiebre. El artículo 59 nos regala una figura muy interesante que es, sí, un cambio de situación, que es el cumplimiento. Todos sabemos también, es una obviedad lo que estoy diciendo, que nuestra ley regula mal algo que se llamaría conclusión procesal, que no sabemos muy bien qué es, porque es una conclusión que nada concluye, como hubiera dicho Mafia. ¿Qué pasa con la conclusión del concurso? ¿Cesa el síndico? Todos sabemos que no cesa, el pobre síndico lo dejan hasta el día del juicio final, incluso se puede presentar y decir estoy enfermo con una enfermedad terminal, tengo otro proyecto de vida, me voy a mudar a Ulan Bator, da lo mismo, la Cámara Comercial, al menos en la capital federal, jamás le autorizará la renuncia mientras tenga pendiente algún traslado. Gracias, Flor, por ratificar esta afirmación. Es así lo que va a ocurrir, así que la verdad, el cese de la sindicatura no parece ser un tema importante. Publicamos por un día en el diario de publicaciones legales que estamos en esta situación procesal, que ni le quita ni le pone y no sabemos para qué se hace, cuando hay una forma de cesación, sí realmente importante, la mejor de todas, la más interesante de todas, que es que se ha cumplido con la propuesta concordataria, que se le ha pagado a todo el mundo lo que se le había que pagar, o que se ha entregado a todo el mundo la otra especie prometida en cumplimiento del concordato. Esto nos abre el problema de qué hacemos cuando la otra especie es una promesa de pago. Hay alguna jurisprudencia que padecimos el doctor Lorente y yo en el ejercicio de la profesión, en que la Cámara ha sostenido que si la especie ofrecida es una promesa de pago, el cumplimiento no acaece con la entrega de ese habitualmente documento, una ON, por ejemplo, no acaece con la entrega de ese documento, sino con la cancelación o con la circulación de dicho documento. ¿Sí? Es decir, si yo ofrezco pagar, pagué, acredito el pago y se terminó la historia. Si ofrezco entregar acciones, las entregué, también he cumplido con la propuesta concordataria. Ahora, si ofrezco entregar obligaciones negociables, pagaderas en 4 cuotas a 5 años, a 5 años con una, o sea, con una espera en 4 cuotas, de tal o cual manera, según el criterio de la Cámara Comercial, no habría verdadero cumplimiento sino hasta pagada esas obligaciones negociables o, y esta es una idea de apertura bastante inteligente, hasta que el titular que las recibe en el concurso las hubiera hecho circular. ¿Por qué? Porque el acreedor concurrente vio satisfecho su crédito al venderlas. Es una tesitura, no digo que sea la mejor o la peor, digo que es la que hay. Si ustedes se fijan bien, en el artículo 59 hay algo muy, muy divertido, que es que para el cumplimiento no se publican edictos. Es decir, le haces saber a la gente algo absolutamente neutro e indiferente. Se terminó un proceso que nada concluye y cuando hay que avisar algo en serio, este sujeto cumplió, ya no está más en estatus concursal, puede cumplir regularmente sus obligaciones, efectivamente está in bonis, eso la ley no prevé que se notifique, sin contar además con la horrorosa norma de la inhibición anual. A mí me sabe a esos curas medievales infames que hacían del celibato el destino del ser humano, o algunos dirigentes talibanes que creen que el modo de usar la barba es lo que hace que Alá te quiera o no te quiera para ir al cielo o al infierno. Es decir, una norma absolutamente insensata. El que purgó sus culpas, purgadas las tiene.
el que prometió honrar su deuda de determinada manera, y esto fue aprobado por la mayoría regular de sus acreedores y homologado por un juez porque no reputó ni abusiva ni en fraude a la ley esa decisión, ese sujeto, una vez que cumple, debería recuperar in totum su capacidad de volver a concursarse. De hecho, a mí me parece que el artículo 59 es una norma claramente inconstitucional, siguiendo sobre el punto a mi amigo y ex socio, el doctor Lorente, que sostiene que el artículo 28, el artículo que nos dice que en definitiva tiene que haber una relación entre medios y objeto perseguido, que la regulación tiene que ser razonable, sensata, inteligente, me parece que de la mano del artículo 28 podría tratar de cuestionarse este horror del año de castidad del artículo 59, porque la verdad ni le quita ni le pone, nada agrega y para nada sirve. Y por otra parte, mis queridos doctores, doctoras, no hay otra forma de decirlo porque el masculino lleva con él. Bueno, mis queridos colegas, esta norma no parece entender que vivimos en Argentina. Seguramente en Suecia, en Suiza, quizás hasta en los Estados Unidos de América con sus vaivenes, podríamos decir que un año vista sin dejar de concursar es algo tolerable. ¿Algunos de ustedes saben muy bien qué va a pasar con Argentina este viernes? No les digo a fin de año, no les digo el mes que viene, les digo el viernes. No sabemos, y entonces el empresario con un esfuerzo sobrehumano llegó a esta situación. ¿Deberíamos realmente decirle usted está en plazo de abstinencia durante un año, absténgase del concurso preventivo, o si quiebra, absténgase de convertir? No sé, me parece que es una norma muy desafortunada. Otro modo de salir, obviamente, de un estatus y pasar a otro es la nulidad del artículo 60 del acuerdo homologado. Tiene un detalle muy interesante que es un supuesto que hace caer la novación. El 62, inciso 2, nos cuenta que los acreedores recuperan los derechos que tenían antes de la apertura del concurso. Obviamente, si cobraron, cobraron. Si se extinguió el crédito, se extinguió el crédito. Pero un detalle muy interesante en cuanto a los créditos es que renacen. Ustedes saben que el tema de la innovación, que es ajeno a mi charla, pero a mí me encanta traer a cuento estos razonamientos. El tema de la innovación, tal cual lo tenemos en Argentina, es razonablemente inmoral, ¿no? Íntimamente inmoral, definitivamente inmoral. En cualquier país civilizado de la Tierra, categoría en la que no estamos hace lamentablemente por lo menos 30 años, en cualquier país civilizado de la Tierra, las quitas y esperas están pendientes de la condición de que se cumpla el acuerdo. Si yo he de recibir nuevamente crédito de los acreedores a los que defraudé, esto es, le pido a los acreedores que me vuelvan a creer, me vuelvan a dar crédito, me voten una propuesta concordataria, no puedo ser un pillín que haya exagerado el pasivo, haya aparentado privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, que haya ocultado o exagerado el activo. No puedo hacer esto si te estoy pidiendo que hagan esto por mí. Y sin embargo, la deuda queda novada, hay una nueva deuda. La deuda renace reconvertida en el minuto cero, con lo cual, salvo que haya una nulidad, si yo incumplo, pagaré menos, e incluso si mi activo era razonablemente grande, recuperaré parte del activo. Esto no funciona así en los países serios del mundo. No funcionaba así con la ley de facto 19.551. Siempre la novación, siempre hay una novación al final del camino, no es tan sorprendente el tema, estaba pendiente condiciones, es decir, estaba pendiente del cumplimiento. Otra de las formas de cambiar de estatus, obviamente, es incumplir el artículo 63, que prevé que la quiebra consecuente es apelable, pero acá tiene el cuidado de decir que las medidas impuestas por 77 a 199 no se suspenden. O sea, no se suspenden la mayoría de las medidas emergentes del decreto
de quiebra, bueno, la ley sobre el particular es prudente. Algo parecido a lo que acabo de decir, que la ley lo resuelve bien, pero no estamos acostumbrados a ver que está bien resuelto, es cuando se rechaza o se desestima, artículo 65, párrafo 2, un concurso por agrupamiento. Esto no importa el rechazo de los concursos individuales. El concurso por agrupamiento no es el concurso de un supraente, no nace nada nuevo, no hay una nueva realidad que abarca a todos, es solamente una sumatoria de concursos que van a ir tomaditos de la mano, con el mismo síndico, con un informe del 39 conjunto, eventualmente si hacen propuesta unificada van a quebrar también tomaditos de la mano los uniatas, pero la desestimación del agrupamiento no importa desestimación de los concursos individuales. Se generaría seguramente un problema de asignación de causas, porque si yo rechazo el agrupamiento, no debería ser el juez que rechazó el agrupamiento el juez de todos los expedientes agrupados. No debería serlo, no conozco casos en que esto haya ocurrido, pero bueno, podría haber ocurrido. Una forma adicional de cambiar de estatus es convertirse en lo que a mí me gusta llamar un uniata. Un uniata es el que hace propuesta unificada. Es decir, el que unió su destino al de otro. ¿Por qué? Porque el incumplimiento del otro lo lleva a su propia quiebra. Esto hace cambiar la propia situación. Hay un instituto muy interesante en nuestra ley donde una vez homologada la propuesta funciona como una propuesta concordataria, tiene los mismos efectos, el 59, puede quebrar si hay incumplimiento, puede quebrar si hay nulidad, del 60 al 63, pero si el juez no homologa, estoy hablando del APE, no pasa nada. Es una cosa llamativa, el APE rechazado no genera nada. Podría ser que genere el 30, que aplique el 31, no me dejen concursar si tengo pedidos de quiebra pendientes. Hay algún caso de jurisprudencia donde pasó eso, pero la verdad, el concurso preventivo extrajudicial, el acuerdo preventivo extrajudicial rechazado, ¿qué efecto produce? Por eso es que todos los desarrollos sobre propuesta abusiva, 9 de cada 10 por lo menos de los grandes desarrollos, cuando los jueces construyeron las exigencias de la propuesta abusiva, lo hicieron en APES. Nunca se preguntaron por qué hay tan poco concurso donde los jueces hicieron todos los experimentos sobre propuesta abusiva y tantos APES, porque no había riesgo de hacer quebrar a nadie. Sí, por eso es que los jueces experimentaron con el 52, inciso cuarto. Y es así. No hay, en este caso, el riesgo de quebrar. Obviamente, una de las formas de cambiar de estatus más común es el pedido de propia quiebra. Yo puedo pedir que me decreten la quiebra, artículo 87, y puedo desistir de ese pedido antes de la primera publicación de dictos. Tengo que acreditar que ha desaparecido el estado de cesación de pagos. Así como es medio imposible demostrar exactamente qué, cuándo, dónde es y está el estado de cesación de pagos, imagínense ustedes acreditar que no está, que lo superé. Bueno, haber heredado a mi tía de Wisconsin. No quería morirse la vieja, pero tuvo el buen gusto de hacerlo en el momento adecuado, y entonces vengo a desistir antes de la primera publicación de dictos de mi propio pedido de quiebra, acreditando que ha desaparecido el estado de cesación de pagos. Ahora, si ustedes me quieren acompañar hasta el artículo 82, vamos a encontrar una incoherencia en esto que les acabo de decir, que está en el artículo 87, porque el artículo 82 dice que la solicitud del deudor de su propia quiebra prevalece sobre cualquier otro pedido de los acreedores, pero en caso de personas de existencia ideal, se aplica lo dispuesto en el artículo 6. Si vamos al artículo 6, no ratificar la presentación en propia quiebra genera la cesación de pleno derecho. ¿En qué quedamos? ¿Lo puedo desistir y para poder desistirlo estoy obligado a acreditar que no estoy en cesación de pagos o me hago el bobo y no ratifico? Porque si leemos el artículo 82, me alcanzaría con esto último. La ley ha quedado desacoplada sobre el particular. Yo no tengo la culpa. Les puedo asegurar que de esa, al menos de esa, soy inocente. Entre los casos de cambio de estatus,
está obviamente mi bien querida conversión, que es el supuesto en el cual, ante una quiebra decretada, el deudor, si es quiebra directa, no si es quiebra sanción, o si es quiebra por incumplimiento, si es quiebra por falta de homologación de la propuesta, si es quiebra por las formas de extensión que comportan sanción, o sea, las del 161, obviamente no puedo convertir, pero si es quiebra directa, puedo convertir. Y esto produce el efecto contrario al que les dije en el caso de incumplimiento, de falta de ratificación. Paso de un estado más gravoso a un estado menos gravoso. Paso de un estado delicado como la quiebra a un estado mucho más confortable y con más chances de sobrevivir, que es el concurso preventivo. Ustedes saben, yo en mi librito de conversión analicé la hipótesis de que los 10 días pueden durar más o menos unos 120. Es más fácil de lo que parece la idea, alcanza a contener establecimientos en esas provincias que solo publican edictos una vez por semana, o que a veces pasan meses sin publicar edictos. Ustedes me mirarán con horror, pero en Tierra del Fuego, en San Luis, en Santa Cruz, en La Rioja, pueden pasar estas cosas. Y entonces el pedido, la conversión, la interponés válidamente 90 días después del decreto de quiebra. ¿Qué te pasa? Que tenés los libros secuestrados. Bueno, habrá que devolver los libros secuestrados, ya cerrados por el deudor. Si se liquidaron bienes, liquidados están, porque hay que aplicar por analogía la norma del artículo 98 prevista para los recursos, que dice que la revocación de la quiebra cesar los efectos del concurso, pero no obstante esto, los actos legalmente realizados por el síndico y la resolución producida de los contratos son oponibles al deudor. Bueno, esto resuelto está. Si se te fue el personal porque excediste el plazo de suspensión, la relación laboral está rota. Se podrá tratar de recomponer con los buenos empleados y recuperarlos. Habrá más de un comerciante que estará muy contento de esa ruptura, pero la verdad es que podría pasar esto. Es decir, que haya bienes liquidados, y esta liquidación quedó perfecta porque el juez la ordenó regularmente, por ahí es de bienes perecederos, pero el juez la ordenó personalmente y hubo que liquidarla. Si hubo verificación, se reabre y parecería que lo verificado está. Lo que habría que hacer es un plazo complementario por esos 90 días que faltaran o faltasen entre el decreto de quiebra original y el decreto de conversión y apertura del concurso preventivo. Pero la verdad es que podríamos estar ante una gran cantidad de supuestos donde ya se hubieran realizado actos que lo más práctico es respetarlos, me parece. Ustedes saben que en el tema de la conversión hay dos teorías totalmente opuestas. El grueso de la doctrina le agarró un ataque poético y decidió que el deudor que convierte su quiebra queda en un estado larval. O sea, parece que el deudor que convierte es una mariposa. Queda en estado de larva. No sé de dónde sacan eso. El artículo dice expresamente que el juez, artículo 93, deja sin efecto la sentencia de quiebra, sin convertir en ningún insecto ni nada por el estilo al deudor. Lo deja sin efecto. Lo que queda sin efecto, queda sin efecto. Y se terminó la historia. Lo que pasa que esto, que Mafia también, haciéndose el poeta, llamó cuando prologó mi libro la repristinación. La repristinación tiene un problemita, que es el tramposo que, en caso de quebrar, quiere que los 2 años se computen desde la presentación en concurso por conversión y no desde el decreto de quiebra inicial. Y aunque esto sea una aberración, es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. La ley no permite ir más que 2 años atrás del decreto de quiebra, el segundo decreto de quiebra, o 2 años atrás del concurso preventivo que hubiera precedido al decreto de quiebra. No hay norma, estaba en el proyecto del 89 esta norma, no hay norma que en caso de que se haya primero quebrado, convertido y vuelto a quebrar, se pueda recomputar esto. Entre paréntesis, repristinación quiere decir volver a estar prístino, volver a estar rozagante, volver a estar fresco, como recién nacido. Parece que la diosa Venus no estaba naturalmente tan fuerte como pintan las esculturas o las películas que tratan de rescatar a los dioses griegos.
venía con defectitos y se le iban acentuando con el tiempo. Entonces, periódicamente la diosa tenía que ir a una fuente mágica en Pafos, donde se bañaba, y eran las aguas de Pafos la que la repristinaban y la convertían en la mujer más hermosa del universo. O sea que también las diosas griegas hacían trampa, les aviso, por las dudas. Vamos a otros supuestos. Obviamente, un caso típico donde se produce un cambio es en el tema de los recursos. La revocación del artículo 98 hace, ya lo dijimos, en el artículo 98, hace cesar los efectos de la quiebra, el recurso de reposición del auto de quiebra, pero lo ya acaecido está. Esto nos lleva a uno de los temas más delicados de la ley, que es los contratos ya resueltos quedan, porque nos para frente al problema, está en el 143 y en el 144, ¿qué rábanos hacemos con los contratos cuando una empresa quiebra? Cuando una empresa quiebra, el contrato queda resuelto. Bueno, si es intuito persona, y la ley además lamentablemente decide que la agencia, la concesión, hay un montón de el mandato, la distribución necesariamente quedan resueltos. La ley nos da un supuesto complejísimo en el caso de la quiebra y de una metodología complicada para evitar que queden resueltos, pero parecería que a la luz de las previsiones como las del artículo 98 no podría proceder esto, quedan resueltos y a otra historia, ¿no? Lo que está resuelto quedó. Entre los efectos de estos que se producen está que es necesario integrar los aportes pendientes, el 150, ¿no? Los aportes no integrados deben ser integrados en caso de que cesara el decreto de quiebra. En caso de que cesare por reposición del auto de quiebra, no sé qué decir, porque la verdad es que mientras no se provea la reposición, la empresa está quebrada. Mientras la empresa está quebrada, funciona el 150. Mientras funciona el 150, están obligados a reintegrar. Si reintegraron y después hicieron lugar a la revocatoria del auto de quiebra, ¿hay que devolverle esa plata a los que integraron sus aportes o hay que tenerlos por integrados? En el caso de la conversión, mientras estuvo quebrado, los accionistas disidentes minoritarios que no habían integrado, caprichosos, integraron. Pasamos a estar en un concurso preventivo. ¿Hay que devolver esos aportes integrados o integrados quedaron? Y no sé, la verdad que no es un tema claro. Vamos ahora sí a las formas conclusivas en vez de esta melange de soluciones raras. Empezamos por el 225, formas de conclusión de la quiebra, que es el avenimiento. El avenimiento realmente es una forma conclusiva al modo del 98. Esto es, cesa el decreto de quiebra, cesa los efectos totalmente de la quiebra, pero lo acaecido quedó. Lo que el síndico vendió, vendido está. Lo que se liquidó, liquidado está. Lo que se resolvió, resuelto está. Fueran aún contratos con prestaciones pendientes o no, lo resuelto está. Obviamente todos sabemos que el avenimiento solo es tal cuando hay unanimidad y se llega a acuerdos separados por algún lado. Es muy común que el avenimiento, sin embargo, se mezcle con el pago total. El pago total es una hipótesis marciana, que es alcanzando los bienes es muy raro que alguien quiebre y que después cuando lo liquiden hubiera pago total. El pago total que conocemos es esa mixtura donde hay avenimiento con algunos y se le deposita a los disidentes, a los intratables, a los que de ningún modo quieren arreglar el tema de sus créditos. Lo interesante, la regla interesante es una que no teníamos en la 19.551, sino que estaba en una norma de facto dictada después, que es que si el pago total alcanza para la deuda nominal y queda remanente, obviamente renacen los intereses suspendidos. Hoy, con la hiperinflación que tenemos, ni siquiera alcanza. Pueden renacer todo lo que quieran renacer los intereses suspendidos, que el pago total al final del camino no será total. Pero bueno, estas cosas pueden ocurrir alguna vez maravillosa en nuestra historia. El modo más común de conclusión de una quiebra
es la clausura por distribución final, es decir, se paga lo que buenamente se puede pagar. Y otra historia, la verdadera conclusión de la conclusión por distribución final acaece recién 2 años después. Una vez que el juez decreta la conclusión por distribución final, empieza a correr un taxímetro de 2 años, y en ese lapso nadie reabre el concurso. Acuérdense que para reabrir, un poco afecto a soluciones éticas, dice: ¿qué pasaría si el que quiere reabrir donara 100 pesos? Está denunciando nuevos bienes, con lo cual debería reabrirse, porque la ley pone como condición de la apertura denunciar la existencia de nuevos bienes. Si le donó 100 pesos, está denunciando nuevos bienes, la friolera de 100 nuevos pesos. El autor en cuestión, tan criticable, soy yo. En mi libro sobre verificación de créditos, señalo que no me parece una solución sensata esto de cuando denuncien las denuncias, cuando se indiquen la denuncia de nuevos bienes, porque puede haber razones más que respetables que justifiquen la reapertura. Por ejemplo, el derecho, si es que no está prescripto, de que me verifiquen el crédito para poder darlo de pérdida y obtener ventajas impositivas. Puede haber varias razones en ese sentido. Pero la conclusión material, la conclusión que es la quiebra, se terminó, quebraste, y ya está, y damos por finalizar la historia, no jugamos más, no se puede hacer nada más. Quien quiera cobrar te va a tener que ir sobre la parte de tu patrimonio que quedó del otro lado de la rehabilitación, es decir, probablemente nada, y no tendrá posibilidad de ir sobre lo nuevo. Esto es interesante porque no tiene norma que lo prevea, ¿no? Estamos de acuerdo que estamos diciendo algo que estaba en la 19.551 y que damos por bueno de que la lógica impone que exista acá, pero que se olvidaron de escribirlo. La 24.522 no dice esto que dije. Lo que pasa es que si no dice esto que dije, todo el régimen de quiebras no tiene sentido, porque nunca podrías volver a empezar. Estarías condenado ad eternum, como le pasa a los entes societarios, y como le pasa a los entes relacionales, nunca podrías resucitar. En el caso de los particulares es necesario que algún día resucites. Es propio de nuestro sistema constitucional. Bueno, esto lo hacemos pero no lo tenemos. O lo tenemos, pero de un modo tan difuso que no lo decimos. La otra forma de conclusión es la clausura por falta de activo. La clausura por falta de activo del 232 es algo que, y vaya un homenaje al doctor José Luis Monti, es algo que Monti reformuló muy inteligentemente. Dijo: ¿por qué lo vamos a remitir automáticamente? ¿Por qué genera automáticamente presunción de fraude? Yo firmé un artículo adhiriendo a esa tesis del doctor Monti, diciendo: hay casos donde es tan evidente que estás frente a un pobre Cristo sin destino, que no le salió una y que no tiene ninguna vocación de fraude. Imaginen ustedes un pobre de toda pobreza, que vive en un inquilinato, su único activo es una maceta, donde hay la plantita a la que le habla todas las noches, y en un momento un golpe de viento tira la maceta y lesiona a un transeúnte. Vocación de hacer daño no tenía ninguna, vocación de no cumplir no tenía ninguna. Esa quiebra la van a terminar como una clausura por falta de activo. ¿La van a terminar así? ¿Realmente se merece la instrucción? ¿Se merece eso el particular? Bueno, Monti dijo: hay casos donde hay que analizarlo y no mandarlo. Pero supongamos que lo mandamos, yo no dije nada, basta. Clausura por falta de activo, presunción de fraude. Ahí va, señor juez. El clausurado por falta de activo, ¿alguna vez termina su quiebra? ¿Hay alguna norma como el 231 que dice pasados 2 años desde que lo mandaron a instrucción, o pasados 2 años desde que lo devolvió a instrucción, la clausura del procedimiento se convierte en definitiva? No hay. No hay. Está condenado a la eternidad de ser un clausurado por falta de activo. Un sujeto además que ya está rehabilitado. Ya está rehabilitado porque pasó el año, el fallo Barreiro, Ángel Barreiro, y los dichos de la Corte Suprema aseguran que está rehabilitado. Y la construcción de la que hablamos recién, de decir, solo el patrimonio que quedó de la orilla izquierda de la rehabilitación es el que responde, también rige. Sin embargo, ese sujeto
nunca cesó en su estatus de quebrado. Bueno, yo propongo una aplicación analógica del 231 y digo que pasados 2 años de que le devolvieron el expediente de instrucción al juez de la quiebra, este tiene facultades análogas a las del 231 para decretar la conclusión de la quiebra. Creo que debería hacerse así. El último caso que nos queda no está en la ley, que es el de los omisos. A veces nos pasan en los concursos que los concursos terminan, raro, pero bueno, porque además tienen que terminar antes de los 2 años con las normas de prescripción, pero terminan y el cumplimiento es instantáneo. Le voy a pagar el 60% ya mismo a los acreedores. No pasaron 2 años, terminé el concurso y me aparece un vivo que pululaba por ahí, que nunca vino a verificar y que pide cobrar el 100% de lo que le deben con más los intereses devengados durante la tramitación del concurso. Acá hay 2 tesis. Una es la de Ernesto Martorell, que publicó 3 artículos subsiguientes, presididos por una cita de su tía Aurelia, que parece que decía que las medias son para los pies, porque no le gustaban las posturas intermedias. Todos los artículos empezaban con la cita de la tía Aurelia, de Ernesto. La verdad es que la postura más sensata, que en algún punto era la que sostenía nada menos que Antonio Tonón, y desde Bahía Blanca Pliner, probablemente Martorell debe haber escrito esto, porque ustedes recordarán que vivía peleado con Pliner y se escribían dulzuras de un lado y del otro, que sostenían que no está entre los actos que prevé la ley civil, entre los hechos que prevé la ley civil que extinguen obligaciones, el no ir a verificar un concurso concluido. No está. ¿Qué extingue una obligación? El pago. La prescripción extingue la acción, el perdón de la deuda extingue el crédito, pero no haber ido a verificar un preventivo, no extingue el crédito, o sea que el crédito sigue existiendo. Ahora, si se lo reclama, ¿cómo se lo reclama? Y acá entra a tallar la segunda mirada, que era la de Antonio Tonón. ¿Va a estar mejor tratado el que se sustrajo al llamado a la ley a verificar que aquel que cumplió rigurosamente con la ley? Está tan atrapado por la novación del 55 como cualquier hijo de vecino. ¿Sí? Está absolutamente atrapado por ella. Consecuentemente, el que viene tarde, hay que oponerle el concordato, me parece a mí. Lo digo con convicción. Más difícil es qué hacemos con el que viene tarde en una quiebra concluida. Terminó la quiebra. Bueno, si terminó por avenimiento, Pliner decía es una nada jurídica, conserva íntegros sus derechos. Si terminó por pago total, y bueno, tendrás que pagarle totalmente. Pero si terminó de cualquier otra manera, primero no va a tener dónde cobrar, ¿no? Porque no puede cobrar de lo que está del lado derecho. Esto es solamente porque nosotros escribimos de izquierda a derecha, no hay una cuestión ideológica. Lo que está del lado derecho de la rehabilitación, ¿sí? Sobre eso no va a poder cobrar, va a poder cobrar de lo que está del lado izquierdo, y en el lado izquierdo seguramente no quedó nada. Pero si quedara algo, ¿podría cobrar el 100% de su crédito? No, si el resto de los acreedores cobraron el 20%, debería cobrar el 20% como los otros. Digo, no sé, esto es solamente una tesis y no estoy del todo seguro. Ustedes verán que está lleno de cosas divertidísimas y desprolijas la ley. Lo interesante de estas investigaciones es tratar de llegar a ellas en un ambiente lo más gentil posible. Yo le agradezco realmente a Jerónimo, a Carlos, a Sandra, les agradezco a ustedes que han soportado mis delirios, el tener la posibilidad de expresarlos. Es algo que divierte, que de lo que disfrutamos mucho. Me olvidé de saludarte, Patricia, le agradezco a la doctora Turniaski que me haya tenido la paciencia, hasta se rió de algunos chistes míos, lo cual demuestra que eso es fácil de tentar, porque yo soy un zapato haciendo bromas, Patricia. Ciertamente a todos ustedes les agradezco, y para solaz y tranquilidad de todos ustedes doy por concluida esta exposición. Muchas gracias. Bueno, Jerónimo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Truffaut. Una maravilla, un placer escucharlo con esos parangones que hace, que nos llevan de aquí para allá. Hubo lo dije un poco rápido, pido disculpas. Lo dije un poco rápido, pido disculpas, pero la verdad que es divertida estas cosas.
Sí, absolutamente. Acá el público estuvo intercambiando bastante. Hay algunas preguntas, así que bueno, apelando a su enorme generosidad, vamos a ir haciendo algunas, ¿sí? Yo las voy a leer y aquí van más o Una menos en cosa, el orden que Sandra, se en fueron. homenaje a los Sí. jóvenes profesionales con quienes yo tuve el honor de trabajar, aunque ahora trabajen con otros sujetos nada apreciables como el doctor Lorente, si la doctora Rubachín te hizo alguna pregunta, dale prioridad, ¿eh? Bueno, bueno, lo tengo presente, lo tendré presente. Dale, dale, dale. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. La primera pregunta que se formuló dice, le consulto si un cumplimiento del acuerdo preventivo conforme el artículo 59 puede estar sujeto a cualquier otro elemento que no sea exactamente aquellas prestaciones que emanan del acuerdo. El artículo 56 lo fulmina, Sandra, si le dieras, o sea, en la medida que le dieras prestaciones preferentes a uno solo de los acreedores. Ahora, en nuestra ley, por unanimidad, no habría ningún problema en mejorar a todos. ¿Quién podría agraviarse de ser mejorado? Si yo puedo cumplir en 2 años y le ofrezco a todos cumplir en 1 año, parecería que no habría problema en hacer eso y darles prestaciones, no solamente en entrega de dinero, en una prestación más corta o lo que fuera, no creo que nadie pudiera agraviarse de eso. Lo que no puedo hacer es seleccionar a uno. Sería muy bueno, sin embargo, y esto lo trabajamos mucho, todos los que estuvimos en el ARCA lo trabajamos con intensidad. Gracias, Flor, por mantenerme viva el ARCA. Si no fuera por vos, ya se habría hundido. La idea del concurso reformulable también vaya como un recuerdo y un homenaje a Juan Anich, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir lo que tenemos que cumplir, pero de vuelta vivimos en un país donde no sabemos qué raba nos va a pasar el viernes que viene. Así que las propuestas deberían tener la posibilidad de ser reformulables, no necesariamente por unanimidad. Muchos países hermanos y prestigiosos, México, Chile, Colombia, tienen propuestas reformulables y ninguno de sus autores ha sido aplazado en temas de derecho concursal. Parece bastante lógico. No sé, Javi, los Bueno. americanos no están ensayando la posibilidad de reformular propuestas, vos que sos la máxima autoridad argentina en estas cosas. Dale voz, si se puede, al doctor Lorente. ¿Se puede? Sí, sí. Cris, dale voz a Javier. Cris. A ver, si puedo yo. Sí, gracias. Sí, en Estados Unidos no hay ningún inconveniente y en España tampoco. De hecho, tienen un nombre, porque es el reconvenio. Sí, el reconvenio. Tienes razón, Javi, el reconvenio. Así que en la mayoría de los países del mundo, por las mismas mayorías que se necesitan para aprobar el primer acuerdo o el primer plan, se puede reformular el plan siguiente. De acuerdo, gracias, Javi. Nosotros lo hacemos como si fuera un dogma religioso, no unanimidad o nada. No entiendo por qué, la verdad que no entiendo por qué. No sé si quien hizo la pregunta se da por satisfecho con estas respuestas, Sandra, pero sería la respuesta que tengo para Bueno, dar. bueno, pero podemos seguir y en todo caso las Dale. seguirás formulando por chat, sí, y volveremos. Otra pregunta que tenemos, ¿el APE homologado produce la novación de las obligaciones? Una parte delirante de la doctrina, que el primero que escribió fui yo, dice que sí. La parte sensata de la doctrina, que suele seguir al doctor Heredia, dice que no. La verdad que me parece que es tan intensa la remisión después de homologado el APE al concurso preventivo que no hay ninguna razón para hacerlo. Pese a que, insisto, me parece que la innovación que tenemos nosotros es un espanto. Debería estar como era la 19551. Pero como creo que pasás entero al bloque de la concursalidad, también hay innovación. Perfecto, seguimos. Allí hay algunos comentarios, después si quieren pasamos a los comentarios que hubo. La otra pregunta que tenemos, doctor, ¿es posible la conclusión por avenimiento de una entidad aseguradora en liquidación teniendo en cuenta la revocación de la autorización para funcionar como aseguradora? Sí, si te vas a dedicar a otra cosa y cambias el objeto social.
Esto ya se estudió en una sentencia respecto de Banco de Mendoza, respecto de un banco, y lo hizo Guillermo Mozo, en el sentido que no habría ningún inconveniente que por avenimiento trates de rescatar al ente social. Es cierto que se te volvió de imposible cumplimiento el objeto social, porque el que te dispensa la patente es el Banco Central de la República o la Superintendencia de Seguros, y eso no lo podés forzar a que te la entreguen, ¿sí? Pero bueno, creo que no es lo que pretendía el colega que hizo la pregunta. Pretendía saber, digo, ¿la puedo resucitar? Sí, claro que lo podés resucitar, pero solamente como sociedad, no la podés resucitar como sociedad aseguradora. Por un comentario que acaba de hacer el doctor Lorente, hay una doble remisión al 56. Es tan intensa la remisión que el mismo artículo la hace 2 veces. Se aplica a esta sección y el 56, que está en esa sección, ¿no? Sí, pero la sección empieza en el 55, que es la innovación. Sí, claro. No pude leer tu chat, volví a mandarlo, por favor. Bueno, acá se me han pedido, usted, doctor, disertante, ha pedido una prioridad y yo acá la voy a conceder, y que está diciendo. Pero no sé si preguntó la Ruachín. doctora Ruachín. ¿Preguntaste? Sí, dice, doctor, muchas gracias por la respuesta, ya ha respondido, yo he tenido presente, sí, su pedido especial, bueno. Así que está agradeciendo y dice, me enfocaba en verdad, así es posible que se establezca cualquier otra condición ajena a los términos y cumplimiento de la propuesta para declarar su conclusión. Está referida a la primera pregunta como mecanismo de seducción de los acreedores para que te voten. Y sí, podés, pero es un riesgo tirando grande, ¿no? Porque quiere decir que después no podés cumplir eso y quebrás por incumplimiento del acuerdo. Parecería que si vas a ofrecer alguna fórmula de seducción para que te digan que sí, la tenés que poner afuera. ¿Sí? Y les prometo que después de esto me dedicaré a, no sé, plantar árboles de tal tipo en tal desierto para conmover la conciencia verde de los acreedores, pero no como parte de la propuesta. Igual es muy importante el comentario de la doctora, y yo lo agradezco por un detalle. La propuesta no puede consistir en voy a ser bueno. O sea, la propuesta tiene que consistir en una prestación. Es decir, si la propuesta no puede consistir en una prestación que depende de la voluntad del deudor, es obvio que debe consistir en una prestación que no depende de la voluntad del deudor. Es decir, debe consistir en un algo que el deudor le dé a los acreedores. No hay propuesta cero. La teoría del doctor Tropeano de que es posible como propuesta cobrar cero, no existe. De hecho, el único antecedente que tenemos nosotros en nuestro derecho es Caras y Caretas en la década del 30 bajo la 11.719. Y es cierto que los acreedores en la Junta de Verificación y Consideración de la propuesta le remitieron la deuda a Caras y Caretas. Eran concursos que tenían 4 o 5 acreedores. Pero la condición es que les siguiera comprando durante una X cantidad de tiempo. O sea, los acreedores de Caras y Caretas era el que le vendía la tinta, el que le vendía el papel, el que le vendía las cosas para que los dibujantes trabajaran. Todos esos aceptaron remitirle la deuda, pero había una prestación. Hoy diríamos, le hubieran puesto órdenes de compra. Si no me pones órdenes de compra, no te voto, ¿sí? O sea que en realidad ni siquiera esa fue una propuesta cero, aunque estuvo cerca. Sigue habiendo preguntas. Acá le preguntan si comparte la opinión de Alcieri, que la quiebra con un solo acreedor concluye. Yo escribí un artículo cuando Javier Dubois dictó una resolución en que hacía esto. La verdad que la Cámara lo destrozó a Javier Dubois e indirectamente destrozó mi artículo, pero lo lógico era hacer lo que hizo Javier Dubois. Sostener que hay pluralidad porque hay gastos del concurso es una mentira. Estamos haciendo trampa y todos sabemos que estamos haciendo trampa. La pluralidad tiene que ser de acreedores concurrentes, no de gastos que se generaron durante. Es obvio que se generan gastos. Los honorarios del síndico, los edictos que se publicaron, que hay que devolverle al boletín oficial el costo de publicación. O sea, nuevos acreedores me van a aparecer, pero no acreedores concurrentes. Entonces, si de acreedores concurrentes de causa o título anterior al concurso hay uno solo, es una locura mantener el esquema concursal. La verdad es una locura, sin contar con que hay países, ustedes saben, países muy serios de la Tierra, Inglaterra, por ejemplo, te exigen por lo menos 3 acreedores. Como nosotros somos un país de truchos, Trucholandia,
no ponemos esas normas porque los acreedores se encargarían entonces de partir sus créditos en 3 para asegurar que cumplen la norma. Igual son 3 créditos de un mínimo, creo, de 5.000 libras cada uno, ¿no? Para poder pedir el concurso involuntario. O sea, hay también un piso en la magnitud de los créditos a ponderar. No podés tener un concurso abierto por 100 pesos. Sí, recuerdo el fallo del doctor, Fabián. sí, sí, antipático el acreedor, el único acreedor y antipático encima, o sea que se recontra justificaba. Bueno, no sé si era simpático o antipático, pero tenía el síndico trabajando para él. Es ridículo, el síndico no está para defender el interés individual de un acreedor. Hoy sí, no sé si Fabián repitiera su fallo, seguramente lo adornaría con todas las teorías sobre el abuso de los acreedores. Afortunadamente avanzamos mucho en ese sentido, porque si bien nos volvimos muy sensibles con el abuso sobre los débiles y el abuso sobre los vulnerables, también hemos aprendido que las mayorías pueden ser apretadas por minorías intensas que abusan de su condición de tales. De hecho, en el libro sobre propuesta abusiva, Weiser analiza los abusos de los dos lados y tiene razón. No siempre el deudor abusa. Hay minorías intensas que realmente no se ponen nada coloradas abusando, ¿no? Así que no sé si no era un abuso del acreedor pretender mantener abierta la maquinaria concursal cuando la verdad era un juicio de cobro y no más que un juicio de cobro. Exactamente. Bueno, queda todavía una pregunta, si es que después chequeo un poco más el chat. Dice, una quiebra directa pide conversión y puede luego arreglar por afuera con los acreedores y pedir el desistimiento voluntario del artículo 31 con el 75% del capital quirografario. Considero que sí, pero entiendo que no podría ser antes sin conformidad porque se publicaron edictos de la quiebra y los efectos se mantienen hasta la publicación de edictos del concurso. Eso pasó en Rosario por una señora muy simpática que iba por la 3ª o 4ª vez que intentaba algo así para parar una subasta. Es uno de los últimos votos de Ruillón. Y Ruillón dice, en este caso no te dejo desistir porque es obvio que hay un obrar fraudulento para sustraerte de la liquidación de un cierto inmueble. Es decir, Ruillón se paró en la tesis del abuso del proceso. Si te paras en una tesitura formalista y sos repristinador, dirías, no, está bien, poder puede, como cualquier otro acreedor. No ratificó en los términos del artículo 6. No trajo la plata para que lo tengan por desistido, no publicó edictos. Ahora, Ruillón dijo, en estos casos no. No porque tome partido sobre cierre, pristinación o queda en estado larval la vieja quiebra, sino porque hay claramente un abuso de proceso. Y entonces en esos casos ordenó seguir con la quiebra. Son los últimos votos de Adolfo antes de irse a Estados Unidos. Una última pregunta que tengo por ahora, en relación con el periodo de inhibición que lo parangonó con un periodo de castidad, ¿cómo cree que Forzosa. se puede evitar? De castidad, la castidad voluntaria es muy respetable, hay gente que vive toda su vida así. Forzosa, dije yo. Forzosa, que es otra cosa. Sí, forzosa, sí. Bueno, ¿cómo se evitan los concursos recurrentes? O sea, el concursado recurrente, ¿cómo se logra evitar si no hay un periodo de inhibición? ¿Por qué querés evitarlo? O sea, el mercado está lleno de estúpidos que le prestan plata una y otra vez a tipos que se concursan reiteradamente. Bueno, si el mercado está lleno de estúpidos que hacen eso, es una lástima por los estúpidos. Ahora, si el mercado está integrado por gente atenta, nosotros tenemos muy acotado además nuestro sistema de olvido. Durante 5 años te acordás a través de los sistemas de búsqueda de lo que hace la gente. Vieron que esos sistemas que quieren propugnar ahora de olvido instantáneo y demás son bastante injustos porque te dejas inerme frente a malos deudores. Pero la verdadera solución está en manos del mercado, no de la ley. Estos tipos no deberían poder hacer 3, 4, 5 concursos. Hay un caso famosísimo que yo no lo voy a decir y no voy a decir que tiene que ver con una empresa láctea que va como por el 5.º concurso. Y bueno, pero si los acreedores siguen prestándole conformidad con la propuesta. ¿Por qué es culpa del legislador? Por ahí es tan importante en su rubro de mercado que nadie tolera que esté quebrado, ¿no?
esto podría ser. Así que no Bueno, tiene solución legal, Sandra. Yo no le veo solución legal. La solución está en la prudencia del mercado. en Y el mercado. yo soy prodeudor y creo que los acreedores en las dudas deben darte una segunda oportunidad y que la ley debe favorecer las segundas oportunidades, las terceras, las cuartas, las quintas oportunidades. Parecería que hay algo que no debería estar en la ley, que el sentido común indica que se está, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, ha sido usted muy generoso con todos nosotros, con todos los que se han unido, sí, que han preguntado, y ya creo que no tengo más preguntas en el chat, así que le devuelvo la palabra al doctor Jerónimo de Francesco. Bueno, gracias Sandra, muchísimas gracias Daniel. Bueno, sí, cuando nos has pasado el título te dije que era un tema muy interesante. En esta oportunidad, después de haber escuchado la charla, lo ratifico y ha superado con creces las expectativas sobre la cuestión. Como siempre te digo, traes temas muy prácticos, muy, digamos, de práctica tribunalicia que nos sirven a todos los que normalmente ejercemos la profesión en la materia. Obviamente vamos a seguir insistiendo en los años venideros y te vamos a seguir convocando porque nos parece una experiencia muy buena cada una de tus charlas y bueno, te doy el pase y te agradezco y agradezco al colegio por el espacio. El único y definitivo agradecido soy yo, lo digo con pudor y vergüenza, en serio, ver entre mi público, el público de esta charla, a gente tan solvente, a juristas de primerísimo nivel, a síndicos magníficos, a gente a la que quiero mucho, como son muchos de ustedes, realmente me pesa y con pudor les agradezco que hayan soportado esta exposición. Muchas gracias a todos.